Tengo medio kilo de frijoles aquí. Ya los dejé en remojo por unas 4 horas en agua. Luego tiré esa agua, que ya estaba sucia. Y ahora lo estoy poniendo en mi olla de presión, completamente apagada, ¿ok? Sacar el agua aquí. Viene todo el frijol. Aquí vamos a hacer frijoles para toda la semana. Se puede congelar después. Vas a cocinar para un batallón, ¿verdad? La gente de Food hará dieta. Solo de frijoles. Mucho hierro aquí, ¿eh? Muy saludable. Entonces aquí ya puse medio kilo de frijoles. Mira cómo sale el agua, pimentita. Sale bien amarilla. Estuvo aquí, gente, 4 horas en remojo. ¿Está bien? Entonces eso es muy importante dejarlo en remojo. Voy a poner la hoja de laurel, ¿verdad? Condimentito de mamá y de abuela. Y ahora, 2. Bueno, no 2 zanahorias, una zanahoria grandota. Si la tuya es pequeñita, pueden ser 2 enteras, ¿vale? No la voy a cortar en pedacitos porque la quiero entera así, ¿vale? Ahora bien, agua caliente. Cuidado, vamos a poner agua caliente aquí. Ven, el agua aquí va hasta unos 2 dedos por encima del frijol, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante que cubramos todo el frijol aquí. Vamos, déjame ponerlo aquí, creo que así será más rápido, ¿vale? Sí, por lo visto sí fue, ¿eh? Fue, ¿verdad? 2 dedos. Puse unos 3 dedos aquí. Mira, por encima del frijol. Solo para cubrir bien. Aquí mi zanahoria. ¿Ok? En mi otra olla aquí. Mira, déjame ya mostrarte. Ya tengo un tocino. Friéndose bien aquí. Este tocino. ¿Ok? ¿Qué hago aquí con este tocino? Tengo media calabresa. Salchicha calabresa. La voy a poner aquí, para que se fría junto con este tocino en la propia grasa del tocino. No puse nada de aceite, ¿ok? Esto es la propia grasa del tocino, si no te gusta. Con toda esa grasa no hay problema, puedes quitarla, pero la grasa del tocino tiene un sabor increíble, ¿ok? Entonces, no la quites toda porque hace toda la diferencia. Aquí, lo que estoy haciendo aquí, mira, dándole una selladita ligera. Deja aquí, desapareciendo un poquito aquí, ¿vale? Se va a calentar. En un momento regreso aquí para esta mezcla. Volviendo aquí al frijol, la tapo aquí, abre aquí para mi pimentiña. Mi frijol ya estuvo en remojo por 4 horitas ahí, entonces ya está bien blandito. Está bien, no está ese frijol duro, ¿ok? Después de que agarre presión, cuentas 10 minutitos. Podría decir cuenta 20 minutos, pero como nuestro frijol ya está bien blandito, corre el riesgo de que se rompa todo. Solo 10 minutos es suficiente, ¿ok? Esta la voy a quitar. Y obviamente en esta transmisión, ustedes van a esperar. Ya tengo uno aquí, ¿verdad? Mira nada más esta maravilla que ya hice. Mira mi zanahoria enterita aquí, mira. Y la vamos a necesitar mucho, así entera, ¿ok? Pero antes, pimentita, ven aquí conmigo. Vamos a cuidar de nuestro tocino, que ya se está friendo. Lo hacemos en paralelo a esto. Edu, tengo una duda. ¿La zanahoria se puede cambiar por otra cosa? Legal, buena pregunta, pimentita. Antes, 2 dientitos de ajo aquí en esta grasa, ¿vale? Tocino y chorizo tengo aquí. Dale una fritadita. Tu pregunta, pimentiña, buena pregunta, ¿eh? ¿Puedo sustituir la zanahoria? Claro, puedes poner allí una calabaza, una batata dulce, un chayote, betabel, ya es un clásico, ¿no? Frijoles con betabel, muy bueno para la salud, ¿ok, gente? La zanahoria también. La zanahoria, además de ayudar a adelgazar, es buena para la vista, enfermedades. En general, es muy buena. ¿Sabías que es buena para la vista, pimentita? No sabía. ¿Por qué? Es muy bueno. Nunca vemos a un conejo usando lentes, ¿verdad? Por eso es bueno. Vamos. Vamos. Una cebolla entera, ¿ok? Tengo una cebolla mediana aquí. Ven aquí para la grasita también. Ahora es hora de darle ese sazón aquí. En nuestro sofrito tengo comino, que le da un toque. Solo una cucharadita, ¿vale? ¿Cucharada de? Cucharadita sopera. Buena pregunta, pimentita.
Vieron que no puse ni pimienta, ni sal, ¿verdad? Voy a poner la pimienta calabresa, que me gusta. Puede ser otra pimienta también, ¿ok, gente? Puede ser la pimienta negra. No hay problema. Salecita. ¿Vamos con la sal? No puse sal, ni en mis frijoles. Pero mi tocino, mi calabresa, ya están bastante salados, ¿ok? Puedes ajustar eso al final. Mira el olor del comino. Ya está impresionante, ¿verdad? Mientras se sofría aquí, mira aquí pimentita. Deja que se libere todo el sabor aquí, de la cebolla, de la grasa del tocino. Les voy a enseñar lo que vamos a hacer con esta zanahoria. Ven conmigo, ven conmigo. Tenemos preguntas ahí. Pimentita, ¿cómo estás? Están preguntando si sobra mucho frijol. ¿Qué se puede hacer? Genial. Congelen los frijoles, ¿ok? Es increíble. Pueden comer frijoles toda la semana en recipientes y será un éxito. También pueden congelarlos ya sazonados. ¿De acuerdo? Aquí está mi zanahoria, que suave. La cortaré así, miren. Solo para facilitar. Van a ver lo que vamos a hacer ahora aquí. No se vayan. No pueden. Parece que son hijos desobedientes. Tomen un recipiente, un vaso o lo que sea. Todo esto va aquí adentro con esta zanahoria. Voy a preparar esto de aquí. Es en serio ahora. Yo, como padre de 2 niños, que así. Ni quieren pensar en comer zanahoria, betabel y esas otras cosas. ¿Verdad, Pimentita? ¿Tú comes? Ah, yo sí como. Vamos a usar un truquito aquí, que le dará un toque especial. Y tus hijos, tus nietos lo comerán, ni se darán cuenta, ¿vale? Puse aquí en mi vaso mi zanahoria, que ya está cocida. También pongo un poquito de frijoles. Y del caldo aquí. Viene el caldito aquí. ¿Te gusta el frijol con mucho caldo o con poco caldo, Pimentita? Con mucho caldo, porque le pongo bastante farofa. Buena, para comer con farofa, ¿verdad? Es genial, ¿no? Es perfecto. Siguiente, con ayuda de una batidora. Puedes hacerlo en la licuadora, no hay problema, ¿de acuerdo? Ven acá. Vamos. Aplástalo aquí. Aquí fue suficiente, ¿ok? ¿Vieron que hice un puré grande? Con esta mi zanahoria. ¿Y sabes qué vamos a hacer con esta zanahoria grande ahora? ¿Qué? Ven aquí. Vamos a ponerlo aquí. No lo creo. Vamos. Vaya. En este sofrito va entero, mira. Ponlo todo. Este es el momento. En que engañas a todos los niños de la casa, ¿eh? Lo pones aquí, ni siquiera van a notar. Que lo pusiste... Una zanahoria aquí escondidita, ¿vale? ¿Sabes lo que sobra aquí? Por el amor de Dios, no me vayas a tirar eso, ¿vale? Toma el caldito de los frijoles. Ven para acá. Un poquito más del caldito de los frijoles. Ven para acá. Un tantito más. Ven para acá. Ahora mezcla, ¿ok? Ya pensé que ibas a decir. Que lo dejaras para los niños. No, esto no se lo vamos a dejar a los niños. Los niños no comen esto. Eita, todo el resto, ¿ok? Esto lo limpiamos después. Ahora, ven mezclando aquí, ¿ok? ¿Tú crees que poniendo, por ejemplo, la remolacha, el calabacín en lugar de la zanahoria, también se puede hacer este puré? Sí, claro. Este purecito va a quedar súper bien si lo haces con chayote, con calabacita, con calabaza. En fin, en general, mira el color de esta maravilla. Parece que le pusimos cúrcuma aquí, pero no tiene cúrcuma, ¿ok? Es solo la zanahoria natural deliciosa. Podría tomar toda esta mezcla mía y ponerla en mi olla de presión, pero es alta, no van a poder ver. Así que voy a tomar un poco de mis frijoles y ponerlos aquí, solo para que sea más fácil que vean, ¿de acuerdo? Pero ustedes pueden ponerlo directamente en la olla de presión, no hay problema. Solo estoy haciendo esto para que sea más fácil, que vean cómo es. Me encanta esto, está súper vitaminado, ¿ok? Pongan un poquito aquí. Miren el color de estos frijoles. Qué frijoles maravillosos, frijoles ricos. Para quien tiene tendencia a anemia,
Exacto, Pimentita. Esto es muy saludable. La zanahoria es muy saludable. Y frijoles también. Hace bien. El frijol también. Miren el color que tiene esto, gente. Impresionante, ¿verdad? Claro que voy a poner un poquito más de frijol aquí. Estás poniendo la cantidad correcta. Todo esto que hice es justo para medio kilo de frijoles. Pero solo voy a hacer un poquito aquí, para que sea más fácil de ver, ¿ok? Después lo hacemos en la otra olla grande. ¡Qué delicia! ¿Solo con este frijol, Edu? No, puedes usar cualquier frijol, Pimentiña. Lo crucial es que este color, la zanahoria, también ayuda a espesar nuestro caldo de frijol. Yo prefiero una salsita así. Mira, mira, mira esto, Pimentiña. Por el amor de Dios, hasta tartamudeé. Mira esto. ¿Ok? Gente, recordando que la cantidad que hicimos aquí es exactamente para un paquete de medio kilo de frijoles, ¿ok? Obvio que no puse todo porque estamos en una transmisión en vivo. Y necesito agilizar para ustedes aquí, para mejorar. ¿Dónde están mis tijeras? Cilantro. ¿A quién le gusta el cilantro? Me encanta. ¿Tú amas? Yo amo. Cilantro. Si no quieres, no hay problema. Puede ser perejil también, ¿vale? Ve cortando el cilantro aquí. Ya está lavadito. Ya está higienizado. El cilantro no lo corten muy pequeñito, ¿ok? Si no, se oxida y pierde todo su sabor. Y también, solo agregas cilantro con la olla apagada. No puede tener alta temperatura tampoco. Esto de aquí está exactamente como me encanta en unos frijoles. Exatamente. Vaya, pero ya tengo hambre, ¿eh? ¿Verdad? ¿Le pondrías un poquito de harina? No solo la pondría, debes ponerla. ¿Debe poner? Tienes que agregar un poco de harina. ¿Vamos a servir los frijolitos? Vamos, es hora. Es la hora, como decía Shusha. Como decía Xucha. Ven acá, Pimentita. Platito, claro, con huevito. Toma esta escena, Pimentita. Mira esto. Mira qué frijoles. Potentes y saludables. Y especial. ¿Vienen conmigo aquí? Faltó la farofiña que mencionaste, ¿verdad, Pimentiña? Faltó, ¿verdad? Ay, faltó. Pero prometo que la próxima vez no faltará. ¿Ok, gente? Usaré cuchara, me encanta comer así. Ven conmigo, Pimentita. Mira el humito. Mira este frijolito, el color que tiene. Sopla, ¿verdad? Dios mío del cielo. Gente, podría quedarme aquí horas y horas hablando con ustedes, porque está muy bueno este frijol y bien saludable. ¿Les gustó esta recetita? Comparte este video para ese hijo, tío, tía, suegro, suegra que ama un frijol igual que yo. ¿Está bien? Un beso y hasta la próxima. Chao, chao.